Muy buenos días. Vamos a continuar con el tema de acentuación y en esta oportunidad la tercera parte. Aquí vamos a ver el acento diacrítico en palabras interrogativas. Acento diacrítico en palabras interrogativas. Las palabras qué, por qué, cuándo, cómo, dónde, a dónde, cuál, cuánto, quién. Estas tres últimas pueden aparecer en plural. Cuando están en oraciones interrogativas, directas o indirectas, y en oraciones exclamativas, siempre llevan acento diacrítico. ¿Acento diacrítico en qué? ¿Qué lleva acento diacrítico cuando está como un pronombre interrogativo en pregunta directa? En este caso precede al verbo. Por ejemplo, ¿qué buscan? También lleva acento diacrítico que cuando está como pronombre interrogativo, pero en pregunta indirecta. En este caso, no aparecen los signos de interrogación. Por ejemplo, quiero saber qué sucedió. ¿Qué lleva acento diacrítico cuando está en frases exclamativas? Por ejemplo, qué hermosa tarde. ¿Qué lleva acento diacrítico cuando está como adjetivo interrogativo? En este caso va delante del sustantivo. Por ejemplo, ¿qué libro prefieres? Que también lleva acento diacrítico cuando va acompañado de una preposición. En este caso va en pregunta directa. Por ejemplo, ¿a qué vino? ¿Por qué no llamaste? ¿Con qué haces eso? Que lleva acento diacrítico y va acompañado con preposición también en pregunta indirecta. Por ejemplo, dime, ¿para qué vino? Que no lleva acento diacrítico cuando está como un pronombre relativo en oraciones adjetivas. Por ejemplo, el muchacho que entró al curso es mi vecino. También que no lleva acento diacrítico cuando está como una conjunción en oraciones sustantivas. Por ejemplo, no quiere que andes por ahí. También puede aparecer como conjunción, pero en oraciones comparativas. Por ejemplo, Juan es más alto que José. Acento diacrítico en cuál. ¿Cuál lleva acento diacrítico cuando está como un pronombre interrogativo en pregunta directa? En este caso va antepuesto al verbo. Puede ir con o sin preposición. Por ejemplo, ¿cuál es el mío? ¿De cuáles me hablas? ¿Cuál lleva acento diacrítico cuando está como pronombre interrogativo en pregunta indirecta? Puede ir con o sin preposición. Por ejemplo, no sé cuál es tu trabajo. No dijo con cuáles vendrá. ¿Cuál lleva acento diacrítico cuando está como un adjetivo interrogativo? En este caso va antepuesto al sustantivo y puede ir con o sin preposición. Por ejemplo, ¿cuáles módulos has terminado? ¿De cuál capítulo hablas? ¿Cuál no lleva acento diacrítico cuando está como un pronombre relativo en oraciones adjetivas? Generalmente va acompañado de un artículo. Puede ser el, la, los o las. Puede estar con o sin preposición. Por ejemplo, llegaron a la casa, la cual estaba vacía. Esa es su opinión, con la cual no estoy muy de acuerdo. Acento diacrítico en cuánto, cuánta, cuántos o cuántas. Cuando está como pronombre interrogativo en pregunta directa, siempre va antepuesto al verbo. Por ejemplo,
¿Cuánto hay aquí? ¿Cuánto lleva acento diacrítico cuando está como pronombre interrogativo, pero en pregunta indirecta? Por ejemplo, dígame cuánto vale. También lleva acento diacrítico cuando está como pronombre exclamativo. Por ejemplo, ¿cuánto aumentó? También lleva acento diacrítico cuando está como adjetivo interrogativo. En este caso va antepuesto al sustantivo. Por ejemplo, ¿cuántos alumnos dieron el examen hoy? ¿Cuánto, cuánta, cuántos, cuántas? No lleva acento diacrítico cuando está como adverbio, en oraciones subordinadas con el valor de tanto y tan, o acompañado con más, menos, mayor y menor. Por ejemplo, te daré cuánto tengo. Cuanto mayor energía positiva, más se puede avanzar. ¿Cuánto, cuánta, cuántos y cuántas? No lleva acento diacrítico cuando está como pronombre relativo, con el valor de todos los que, todas las que. Por ejemplo, cuantos le oían, lo admiraban. Acento diacrítico en cuando. Lleva acento diacrítico cuando está como pronombre interrogativo, en pregunta directa. En este caso va antepuesto al verbo. Por ejemplo, ¿cuándo regresarás? También lleva acento diacrítico cuando está como pronombre interrogativo, pero en pregunta indirecta. Por ejemplo, confirmen cuándo llegarán. Lleva acento diacrítico cuando está como un pronombre exclamativo. Por ejemplo, ¿cuándo vas a dejar de trabajar? ¿Cuándo no lleva acento diacrítico? Cuando está como una conjunción, en oraciones adverbiales de tiempo, con el sentido en el tiempo, en el punto, en la ocasión en que. Por ejemplo, ven a buscarme cuando den las 10. Acento diacrítico en cómo. Cómo lleva acento diacrítico cuando está como pronombre interrogativo en pregunta directa. En este caso va antepuesto al verbo. Por ejemplo, ¿cómo te va? También lleva acento diacrítico como cuando está como pronombre interrogativo, pero en pregunta indirecta. Por ejemplo, no sé cómo hacerlo. Lleva acento diacrítico como cuando está como pronombre exclamativo. Por ejemplo, ¿cómo se te ocurre? Cómo no lleva acento diacrítico cuando está como una conjunción, en oraciones subordinadas de modo. Por ejemplo, no le gusta la forma como trabaja. Cómo no lleva acento diacrítico cuando es un verbo. Por ejemplo, cada día que como engordo más. Acento diacrítico en dónde. Cuando está como pronombre interrogativo en pregunta directa. En este caso va antepuesto al verbo. Por ejemplo, ¿dónde lo encontraste? ¿Dónde lleva acento diacrítico como pronombre interrogativo en pregunta indirecta? Por ejemplo, preguntó desde dónde podía disparar. ¿Dónde lleva acento diacrítico cuando está como un pronombre exclamativo? Por ejemplo, miren dónde lo puse. ¿Dónde no lleva acento diacrítico cuando está como adverbio de lugar? En oraciones subordinadas de lugar puede ir con o sin preposición, pero siempre con el sentido de en qué, en la que, en el lugar donde. Por ejemplo, la plaza donde hay árboles altos y frondosos es antigua. La tierra por donde anduviste es muy caliente. Acento diacrítico en a dónde. Si está como pregunta con el valor a qué lugar, forma una sola palabra y lleva el acento diacrítico. Por ejemplo, ¿a dónde vas tan deprisa? ¿A dónde
se escribe en una palabra no lleva acento diacrítico cuando se expresa el antecedente y se escribe junto, formando una sola palabra. Por ejemplo, en el lugar a donde nos dirigimos. En cambio, si el antecedente no se expresa, se escribe separado. Por ejemplo, iré a donde tú quieras. Acento diacrítico en quién, quiénes. Cuando está como pronombre interrogativo en pregunta directa, se refiere a personas o a cosas personificadas y van antepuesto al verbo. Puede ir con o sin preposición. Por ejemplo, ¿quién ha llamado antes? ¿Para quién has comprado este bolso? ¿Quién lleva acento diacrítico cuando está como pronombre interrogativo en pregunta indirecta? Por ejemplo, pregunto ¿quién llamó? Dime con quién andas. Cuando está como pronombre exclamativo, por ejemplo, ¿quién lo hubiera dicho? ¿Quién, quiénes no lleva acento diacrítico cuando está como pronombre relativo. Aparece en oraciones subordinadas adjetivas. Se lo reconoce porque puede sustituir por el cual, el que, los cuales, las cuales. Por ejemplo, la persona en quien piensas no es confiable. Acento diacrítico en por qué. Cuando está como pronombre interrogativo en pregunta directa. Va antepuesto al verbo. Por ejemplo, ¿por qué lo hiciste? Cuando está como pronombre interrogativo, pero en pregunta indirecta. Por ejemplo, quiero saber por qué lo has hecho. ¿Por qué no lleva acento diacrítico cuando está como preposición más pronombre relativo? En este caso siempre es posible intercalar un artículo determinado. Por ejemplo, ¿cuál es la razón por la que te fuiste? Cuando está como una conjunción subordinante que aparece cuando el verbo antecedente rige la preposición por. Por ejemplo, se decidió porque viniera Pepe. Diacrítico en por qué. Cuando está en calidad de sustantivo común y se lo reconoce porque va acompañado de un artículo. Por ejemplo, quiero saber el por qué. Porque no lleva acento diacrítico cuando está como una conjunción de causa. Por ejemplo, vino porque la llamé. Muy bien, hemos concluido el tema por hoy. Les agradezco mucho la atención y hasta la próxima.